Well, good morning. Buenos días. It's a sad day for us here at MITC. Es un día triste para nosotros aquí en el CEI. We are experiencing some of those difficult circumstances He estado enfrentando alguna de estas circunstancias difíciles that God wills to come into our life, que Dios ha querido, en la voluntad de Dios ha querido que vengan a nuestras vidas. about which we've been studying in the book of Job. Y acerca de lo que hemos estado estudiando en el libro de Job. My prayer for all of us, myself included, Mi oración para todos nosotros, yo incluido ahí, is that we will not be comforters like Job's comforters. es que no nos volvamos cómodos como en el caso de Job. You remember he calls them miserable comforters. ¿Se acuerdan que no tengamos nosotros consejeros como en el caso de Job, a los cuales él llamaba consejeros miserables? Physicians of no value. Estos médicos sin valor. May God allow us to be true comforters Que Dios nos permita ser verdaderos consoladores to our brother and to his family a nuestro hermano y a su familia in this difficult hour. en esta hora difícil. We weep, we mourn. Lloramos, nos lamentamos, We're told to. tenemos que hacerlo. Weep with those who weep, Se nos enseña a llorar con los que lloran mourn with those who mourn. y lamentarse con aquellos que se lamentan. But we do not sorrow Pero nosotros no nos entristecemos as those who have no hope. como aquellos que no tienen esperanza. We weep for ourselves, Nosotros lloramos para nosotros mismos, for our loss, por nuestras pérdidas, not for Mrs. Hall, not for Mrs. Hall. y no para la señora Hall. She is in glory with her Lord. Ella está en gloria con su Señor. In our eyes, the worst thing that can happen to us Y a nuestros ojos la peor cosa que nos puede pasar is that we die. es que muramos. If we had true spiritual eyes, Y si realmente nosotros estamos en el Espíritu, for the Christian, estamos como creyentes, como cristianos, that's the best thing that could happen to es us. lo mejor que puede pasarnos. To be ushered into the glory, Estar en gloria, into the presence of our Lord. en la presencia de nuestro Señor. Well, let us try to go on with our study. Bueno, vamos a tratar de continuar con nuestro estudio. We have a new translator. Tenemos un nuevo traductor. I'm not sure you've ever translated for me before. I don't remember it. No recuerdo que hayas traducido para mí antes, no recuerdo. And now that we are co-workers, Y ahora que somos colaboradores, it will probably take us a little time quizá nos va a tomar un poquito de tiempo to become familiar with each other, el poder familiarizarnos el uno al otro, but we'll do our best. pero haremos lo mejor. Let's go to Job 29, Vamos a Job 29, the text. en nuestro that- texto. If we think back over what has happened, Si regresamos a pensar en lo que ya ha estado pasando, it's simply this, simplemente es esto, that God has ordained que that, Dios ha ordenado that his servant Job que su siervo Job suffer, sufra, and suffer for no reason. y que sufra sin ninguna razón. That is no reason in Job. No hay ninguna razón en Job. God has willed that he suffer La voluntad de Dios es que él sufra to bring him glory. para traerle a él la gloria. And we have seen that, haven't we? Y hemos visto eso. Satan said, Satanás dijo, he's only serving you for your blessings. él solamente te está sirviendo por tus bendiciones. He's a hireling. Él es algo así como un asalariado. I'm sure many of you have a job. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen un trabajo, You work, trabajas you get a paycheck. y llega el pago. Well, let me ask you, Ahora déjame preguntarte, as much as you love your job, no importa cuánto tú ames tu trabajo as much as you love your boss, o cuánto tú ames a tu jefe, if he didn't give you that paycheck, si él no te da tu cheque, no te da tu pago, would you get up and do it? ¿lo seguirías haciendo? I doubt it seriously. Yo realmente lo dudo. And that's what Satan is accusing Job of. Y esto es de lo que está acusando Job, Satanás a Job. God, he's your employee. Dios, él es tu empleado. He's only doing this for the paycheck. Él solamente lo está haciendo para obtener el cheque. He doesn't love you. No es porque te ame, He loves the things you give him. él ama las cosas que tú le das. And God, that's the only way you can get people to serve you. Y Dios, esa es la única forma en que tú puedes hacer que la gente te sirva.
is to pay them to do it. es que tú les pagues para que lo hagan. And so Satan says, Entonces Satanás dice, take it all away, quítale todo and he won't serve you. y él no te va a servir, He won't bless you. no te va a bendecir, He will curse you él to te his face. maldecirá. And so God gives Satan permission to do so. Entonces Dios le da a Satanás permiso para hacerlo. And yet, Job does not curse. Y aún así, Job no maldijo. Job blesses the name of the Lord. Job bendijo el nombre del Señor. Have you noticed that since the end of chapter 2, Y se han dado cuenta que ya al final del capítulo 2, Satan no longer appears in the story at all? Satanás ya no aparece en la historia para nada. Because you see, as far as Satan's concerned, Porque pueden ver que hasta donde era la preocupación de Satanás, it's game over. era ganar. Satan said Satanás dijo, he will curse you él te maldecirá with his lips con sus labios, before your face. delante de tu rostro. At the end of chapter 2, Y al final del capítulo 2, at the end of the second round of testing, al final de la segunda ronda de pruebas, the scripture tells us la escritura nos dice in all this, que en todo esto, Job never sinned with his lips. Job nunca pecó con sus labios. The very thing Satan said he would do, La misma cosa que Satanás dijo que él haría, Job did not do, Job no lo hizo. and God is glorified Y Dios es glorificado in the faithfulness of his servant. en la fidelidad de su siervo. He brought his God glory. Él trajo a su Dios gloria. And so as far as Satan's concerned, Entonces, en lo que concierne a Satanás, it's game over. ya, se acabó el juego. But the book didn't end at the end of chapter 2, did it? Pero el libro no acaba al final del capítulo 2, ¿no es cierto? You see, Satan may be out of the picture, Quizá vemos a Satanás ya fuera del cuadro, but God's purpose in all of this is not yet finished. pero el propósito de Dios en todo esto aún no ha terminado. He has work to do in the heart of his servant Job. Él tiene trabajo que hacer en el corazón de su siervo Job. And at the end of the book, Y al final del libro, we're not seeing a bad man made good. no vemos a un hombre malo siendo bueno, We're going to see a good man made better. vemos a un hombre bueno siendo mejor. He will know more about his God Él no va a dudar más acerca de su Dios at the end of the story. al final de la historia. We saw his consternation in chapter 3, Podemos ver su consternación, su preocupación en el capítulo 3, preferring death to life, prefiriendo la muerte que la vida, preferring that he was never born. prefiriendo nunca haber nacido. And you say, this is awful. Y él dice, esto es triste, espantoso. How could he say such things? ¿Cómo es que él puede estar diciendo estas cosas? But do you realize even in chapter 3, God is glorified? Pero ¿se dan cuenta ustedes que aún ahí en el capítulo 3 Dios está siendo glorificado? Because what Job is saying to us Porque lo que está diciéndonos Job is that if I don't have the favor of God on my life, es que si yo no tengo el favor de Dios en mi vida, then life isn't worth living. entonces no vale la pena vivir. That it's just the presence of God in my life Es tan solo la presencia de Dios en mi vida that makes life worth living. que hace que la vida valga la pena vivirla. So even in Job's complaining, Entonces, aún en la queja de Job, God is glorified. Dios es glorificado. And then in the arguments back and forth, Y luego en los argumentos que van y vienen, as I pointed out to you, como yo ya se los señalé, who's being talked about? ¿de quién se está hablando? It's not Job's sufferings, No se está hablando de los sufrimientos de Job, it's God. se está hablando de Dios. And the ways of God Y las formas o las maneras de are being Dios, examined. las que están siendo examinadas. So even in the struggle, Entonces, aún en el conflicto, God is being glorified. Dios está siendo glorificado. Now let me ask you a question. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. What do you suppose ¿Qué suponen ustedes is the very worst part of this whole trial? que es la parte más horrible de todo esto? Is it the loss of Job's possessions? ¿Será la pérdida de las posesiones de Job? The pain to his pocketbook? ¿El dolor en su cuerpo?
Is it the loss of his children? Quizá la pérdida de sus hijos, The pain to his heart? el dolor que hay en su propio corazón. Is it the loss of his health? Es quizá la pérdida de su salud, The pain to his body? el dolor que causa a su cuerpo. I suggest to you Yo les sugiero that something is far worse than those things. que hay algo que es mucho peor que esas cosas. As difficult as they were, Ahora, cuán difíciles que esas cosas sean, the greatest trial of all la prueba más grande de todas is that which is being expressed in our text. es esta que está siendo expresada en nuestro texto, Here in Job 29. aquí en Job 29. This is what causes many to fall away. Esto es lo que hace que muchos caigan. That when their faith is tested, Cuando su fe es probada, it fails. fallan. Now, I don't mean that they are true believers Ahora, no estoy queriendo decir que ellos son verdaderos creyentes and that they lose their salvation. y que ellos pierden su salvación. But there are many who make a profession Pero sí que hay muchos que hacen una profesión who do not have the possession que no tienen la posesión within their heart. dentro de sus corazones. Their faith is temporary, Su fe es temporal, it is false, es una fe falsa, because it rests on false premises. porque descansa en premisas falsas. And it is this trial Y es esta prueba seen in this chapter que estamos viendo en este capítulo that shows the difference que muestra la diferencia between a true faith, entre una fe verdadera, saving faith, una fe salvadora, persevering faith, una fe perseverante and a faith that is temporary y una fe que es temporal and false. y falsa. Well, what is it? Ahora, ¿cuál es esto? Let's take a look at chapter 29. Aquí vamos a ver un poco el capítulo 29. Did you notice that Job is doing what we would call reminiscing, remembering? Ahora, pueden notar ustedes que lo que está haciendo aquí Job es como un recordar. He's thinking about how it was before the trial. Él está pensando un poco acerca de cómo era antes de la prueba. And in verse 2, En el versículo 2, he is wishing that he were back there in the past. él está deseando que pudiera regresar a ese tiempo pasado. He describes his earlier life Él está describiendo su vida más temprana, as a day when God was preserving him with his hand, como los días en que Dios le guardaba o le preservaba en su mano, shining his light upon his life. haciendo brillar su luz sobre su vida. And in verse 4, he says, Y en el versículo 4 él dice: when the secret of God was upon my tabernacle. cuando el favor o el secreto de Dios velaba sobre mi tienda. Now, what do you mean, the secret of God? Ahora, ¿qué quiere decir con esta palabra, el favor o el secreto de Dios? Remember that the knowledge of God Ahora, recuerdan ustedes que el conocimiento de Dios is something that is revealed to us. es algo que nos es revelado a nosotros. It's not something that we learn by self-discovery. Ahora, no es algo que nosotros vamos aprendiendo por autodescubrirlo. You don't go to the laboratory No vas allá al laboratorio and run some experiments y llevas a cabo algunos experimentos and are able to prove the existence of God y así eres capaz de probar la existencia de Dios and the attributes of God. y los atributos de Dios. How do we know God? ¿Cómo es que sabemos de Dios? God discloses himself to us. Dios se revela a nosotros And we are utterly dependent y somos totalmente dependientes upon that revelation, de esa revelación, because without it, porque sin esa we're revelación merely guessing, nosotros simplemente estamos adivinando, speculating. especulando. But to God, to Job was given the secret. Pero a Job le fue dado el secreto. We don't know all the details of how it works. Ahora, no tenemos todos los detalles de cómo esto funciona, But aren't you amazed pero ¿no estás tú asombrado at the enormity of knowledge de la enormidad del conocimiento that Job possesses about God? que Job tenía sobre Dios? It's amazing. Es asombroso, es impresionante. We have people today with a Bible Hoy el día gente con la Biblia who don't know about God what Job knows without a Bible. que no sabemos lo que Job sí sabía de Dios sin la Biblia. So the details we don't know, Ahora, los detalles no los sabemos, but it's clear that Job knows
God. Pero es evidente que Job conocía a Dios. And what a blessing that was on his life. Y qué bendición era esa en su vida. He speaks about the fact Él habla acerca del hecho that once when he went to town, que una vez que él fue a la ciudad o al pueblo, when he walked through the door, cuando él pasaba por la puerta, suddenly everybody hushed. de repente todo el mundo se escuchaba un murmuro, un murmurar. He says, the aged men arose and stood up when I walked in. Pero era un silencio y toda la gente de repente se levantaba. Even the princes quit talking. Aún los príncipes callaban When Job came to town, cuando Job llegaba a la ciudad. and furthermore, everybody loved me. Dice, aún más, todos me amaban. Starting in verse 11, En el versículo 11 he says, when the ear heard me, then it blessed me. dice que cuando los oídos me oían, me bendecían o me llamaban bienaventurado. And why? ¿Por qué? He gives you a whole list of things. Y nos da ahí una lista de cosas. In verse 12, Versículo 12, because I gave things to the poor when they cried, porque yo libraba o le daba cosas al pobre cuando clamaba, to the orphans. a los huérfanos. I caused the widow's heart to sing in verse En 13. el versículo 13 dice, yo le daba alegría al corazón de la viuda. I was the one that everybody looked to Yo era aquel al que todos veían o buscaban. when they were in trouble. Cuando estaban en problemas, They came to me. ellos venían a mí. When they needed someone to stand by them. Cuando alguien necesitaba que estuviera delante de él. When they were being oppressed, Cuando ellos estaban siendo oprimidos, they came to me. ellos venían a mí. And I straightened it out for Y them. yo arreglaba el asunto para ellos. Notice verse 15. Vean el versículo 15. I was eyes to the blind, Yo era ojos al ciego, feet to the lame, pies al cojo. a father to the poor. Era padre al menesteroso. And notice down in verse 18, Y el 18, noten esto. this is how I thought I would die. Y dice, esta es la forma en que yo pienso que moriré. Honored, Honrado, respected, respetado, a mighty man como el poderoso, with a large household, con una casa enorme and the blessing of God resting upon me. y la bendición de Dios descansando sobre mí. I thought I would go to the grave Yo pensaba que yo iría a la tumba just like I had been living, as I had been living. tal como yo había venido. But that's not what happened. Pero no es así lo que pasa. Look at chapter 30, verse 1. Vean el capítulo 30 en el versículo 1. But now, Pero ahora. notice that was then. Ahora, noten que lo que dijo era en ese tiempo, entonces. This is now. Ahora, esto es ahora. And look at the great contrast Y vean el gran contraste between my state then entre mi estado en aquel entonces and now. y ahora. Back then, Regresando a aquel entonces, old men los ancianos stopped talking, dejaban de hablar, stood up se ponían de pie when I came into town. cuando yo entraba a la ciudad. But now, Pero ahora, they that are younger than I, ellos son los más jóvenes que yo, they mock me. ellos se ríen o hacen burla de mí. Young men. Jóvenes. We say in the United States, still wet behind the ears. Decimos en los Estados Unidos algo así como el estar húmedo detrás de los oídos. You obviously don't have that expression in Obviamente Spanish. no tienen esa expresión aquí en México. Or we say, O decimos, they don't have enough sense to come in out of the rain. no tienen suficiente sentido o raciocinio para poder entrar. The point is, El punto es este. they are completely without experience, Ellos están sin ninguna experiencia, without knowledge, sin ningún conocimiento, without wisdom. sin sabiduría.
And so we don't take them seriously. Entonces no los tomamos seriamente. But notice Job saying that these very men, Pero noten que Job dice que estos mismos hombres, younger than I, jóvenes, más jóvenes que yo, now mock me. ahora se burlan de mí. Look at the second half of verse 1 of Vean la chapter. segunda parte del versículo 1. He said, I would not have put their fathers over my dogs that watch my flock. Dice, What is that again? I would not have set. Dice aquí en el versículo 2, la segunda parte del versículo 1, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. In other words, I wouldn't have trusted them with my sheepdogs. Ahora dice, yo no les confiaría ni siquiera para cuidar a los perros que cuidan mis ovejas o mis ganados. Do you understand the low estate he would have placed them in? Ahora, ¿se dan cuenta ustedes el lugar en que Job los tenía a ellos? And now they mock him. Y ahora ellos están burlando. We see as we skip on down to verse 8, Ahora, saltemos al versículo 8 en donde vemos these young men, que estos jóvenes they were the children of fools, eran hijos de viles o hijos de necios. yea, children of base men. Dice que eran hombres sin nombre, más bajos que la misma They tierra. were viler than the earth. Más bajos que la misma tierra. But now Versículo 9, y ahora, I am their song, yea, I am their byword. ahora yo soy el objeto de su burla. They make up songs about me. Ellos están haciendo canto, están haciendo canciones sobre mí. Now we might think that sounds pretty good. Ahora, nosotros podemos pensar que eso suena bien, ¿no? Somebody composes a song in my honor. Que alguien componga un canto en nuestro honor. That's not the kind of song Job is talking about. Ahora, ese no es el tipo del canto del que está hablando Job. It's a parody, a mockery. Es más que nada algo así como una parodia o un canto de burla. He says, my name Él le está diciendo, mi nombre has become a curse word. ha sido conocido como una palabra que significa maldición. When they want to insult me, insult someone else, Cuando alguien quiere insultar a otro, they use my name. ellos usan mi nombre. They say, Ellos dicen, Mateo, Mateo, you're a Job. tú eres Job, un Job. And everybody Y laughs. toda la gente se ríe. Do you understand? His name has been reviled. Entienden, su nombre había sido envilecido. And then he says in verse 10, Y luego dice en el versículo 10, these youths, these me young- abominan. they spit in my face. Ellos escupen en mi rostro. Dice, aún de mi rostro no detuvieron su saliva. You know what an insult it still is. Ahora. An insult to spit in somebody's face. ¿Saben qué tipo de insulto es el que alguien escupa en el rostro de otra persona? There are some places in the world Hay algunos lugares en el mundo that'll get your head cut off. que pueden cortarte la cabeza. It is considered the ultimate insult. Es considerado el insulto más grande. And so these young men Y estos jóvenes, utterly are disgusted with Job, completamente sin respeto hacia Job, and they spit in my face. y dice Job, me escupen en el rostro. And then starting in about verse 16, Y luego empieza en el versículo 16. he describes that not only is he disgusting to others, No solamente él está diciendo que él es desagradable hacia otros, he is disgusting to himself. sino que ahora él es desagradable hacia sí mismo. His disease is so horrible Su enfermedad es tan horrible that men turn the other way que la gente prefiere irse a otro lado rather than even look upon him. en lugar de verlo. Now that's pretty bad. Ahora eso es muy malo. I read an account Yo leí un relato of a man in Israel de un hombre en Israel who was traveling in about 1900, que estaba viajando allá de los años 1900, and he said he rounded the corner y él dice que él llegó a la esquina and suddenly he was confronted y que de repente él fue confrontado by a group of lepers. por un grupo de leprosos. He said, noseless faces looked up at me, Dice, gente sin rostro, sin narices,
estaban viéndome. Fingerless hands reached out to me. Manos sin dedos estaban extendiéndose hacia mí. And he said I was, in a word, Y en una palabra él dijo, horrified. yo estaba horrorizado. And that's the picture that Job is painting for us. Y este es el cuadro que Job está poniendo para nosotros. I've become completely disgusting. Me he vuelto completamente desagradable. I no longer sit in the gate. Ya no me siento más en la puerta. I sit out by the garbage pit Me siento yo allá junto al basurero, in dust and ashes. en polvo y en ceniza. And the worst thing of all, Y lo peor de todo, down in verse 20, en el versículo 20, that it's not the young men that are really doing this to me. dice, no es realmente que estos jóvenes me estén haciendo esto, It's you, God. es tú Dios, eres tú Dios. I cry to you. Clamo a ti, You don't hear me. no me oyes. Verse 21, Versículo 21, you've become cruel to me. te has vuelto cruel para mí. Verse 22, Versículo 22, you've blown away all my substance. dice, disolviste mi sustancia. In verse 23, Versículo 23, you're bringing me down to the grave. me conduces a la muerte. You see, Job's expectation Pueden ver las expectativas de Job, is that he'll not live, es que él no va a vivir, that at the end of this, que al final de esta situación there is death. lo que hay es muerte. And now in verse 25, Y ahora en el versículo 25, Job begins to complain. Job se empieza a quejar. When I saw others suffering like I'm suffering, Dice, cuando yo veía a otros sufriendo como yo estoy sufriendo, I grieved for him. yo lloraba, me dolía por ellos. I shed tears for him. Yo derramé lágrimas por ellos. But when it's my turn to suffer, Pero cuando es mi turno de sufrir, nobody's weeping for me. nadie llora por mí. What did that get me? ¿Qué es lo que me dan? Absolutely nothing. Absolutamente nada. And I am come to an utter and a complete ruin. Y he llegado a estar en una total y completa ruina. And so going into chapter 31, Y luego, pasando al capítulo 31, we see the conclusion. vemos la conclusión. Again, I'm not sure in Spanish if you have a phrase like this. Ahora, no sé si en español tengamos una frase como esta, But what Job is doing pero lo que está haciendo Job, is speaking in the form of an oath. está hablando algo así como en una forma de un juramento, It's swearing an oath. está jurando. And we say, Y nosotros decimos, if I've done this, si yo hago esto, then let lightning strike me. entonces que me pegue un rayo. Do you have something similar? ¿Tienen algo así similar? If I've ever done this, Si alguna vez yo hiciera esto, then just let lightning que strike me. me caiga un rayo. Now that's the formula Ahora, esa es la fórmula that Job is using. que Job está usando. Or as I would say, O como alguno if dijera, I've ever done that, más que esto. let lightning strike Danny. O en lugar de esto, si hago esto, que el rayo le caiga a Daniel. So let's look at what he's swearing here. Ahora veamos qué es lo que él está jurando aquí. The first section has to do with his sexual fidelity. La primera parte tiene que ver con su fidelidad sexual. Look in verse 1. Vean el versículo 1. I made a covenant with my eyes. Hice pacto con mis ojos. Why then should I think upon a maid? ¿Cómo es que yo podría mirar o había de mirar a una virgen? Do you hear in this the words of our Lord, ¿Alguna vez escucharon esto en las palabras del Señor? who says that if a man even looks upon a woman Que si un hombre tan siquiera viera a una mujer to lust after her in his heart, para codiciarla en su corazón, he has committed adultery with her? que él ya cometió adulterio con ella. And Job is saying, I have an agreement with my eyes. Y dice Job, yo tengo un acuerdo con mis ojos. That's a strange expression. Ahora esa expresión es extraña. That I will not allow my eyes Que el hecho de que yo no voy a permitir que mis ojos to look upon a woman vean a una mujer in a lustful fashion. en una forma lujuriosa.
he goes on to speak about his fidelity. Y él continúa hablando de su fidelidad. Look at verse 7. Vean el versículo 7. If I ever stepped out of the way. Si mis pasos se apartaron del camino. Verse 9. Versículo 9. If my heart has been deceived by a woman. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer. In other words, if I've allowed a woman to seduce me. Es decir, si yo hubiera permitido que una mujer me sedujera. Into an unlawful sexual relationship. En un tipo de relación lujuriosa sexual. Or in the last half of verse 9. La última parte del versículo 9. If I ever tried to kill her husband, dice, si yo estuviera acechando a la puerta, like David did, como lo hizo David, so that I might take her, para que yo la pudiera tomar, then what? entonces ¿qué? Verse 10. Ve, fíjense lo que dice el versículo 10. Then let my wife grind unto another, and let others bow down upon her. Entonces que mi mujer muela para otro. You see what Job is saying? ¿Ven lo que está diciendo Job? If I have ever committed any kind Si yo alguna vez he cometido cualquier clase of a sexual sin, de pecado sexual, then let somebody else have my wife dice entonces que cualquier otro se quede con mi esposa and do with her what they will. y haga con ella lo que le plazca. That's the oath. Este es el juramento. In the next session, starting in verse 13, En la siguiente sección que empieza en el versículo 13, we deal with his fidelity to others. habla de su fidelidad hacia otros. For instance, Por ejemplo, how he treated those who worked for him. cómo es que él trataba a los que trabajaban para él. Look at verse 13. Vean el versículo 13. If I despise the cause of my manservant or of my maidservant when they contended with me. Dice, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. In other words, if I've ever mistreated those who are my workers, my slaves. En otras palabras, si yo alguna vez traté mal a los que eran mis trabajadores, mis esclavos, In verse 14, en el versículo 14, he says, I remember that I may be their master, but I have a master. dice en el versículo 14, yo ciertamente sería el amo de ellos, pero yo mismo tengo un amo. And if I mistreat my servant, Y si yo maltrato a mis siervos, what will be my answer ¿cuál va a ser mi respuesta? when my master Cuando mi amo calls me into account? me llame a cuentas. In verse 15, En el versículo 15, he said, I remember dice, yo recuerdo, that the one who made my servant dice que la persona que creó o que hizo a mi siervo, also made me. también me hizo a mí. I may be his master, he may be my servant, Ahora, quizá yo soy su amo y esta persona es mi siervo, but one God pero un Dios fashioned us both in the womb. nos hizo a los dos. We are both bearing the image of God Almighty. Los dos cargamos o llevamos la imagen de Dios. And for that reason, Y por esa razón, I dare not mistreat my servant. yo no me atrevo a maltratar a mis siervos. And then he has a whole list of things. Y luego tiene una lista grande de cosas. If I've ever not responded to the cry of the poor, Si quizá nunca respondí al clamor del pobre if the poor widow, o a la viuda, if I don't help her, si no le ayudé, if I've not given food to the orphans, si no le di de comer al huérfano, verse 19, versículo 19, if ever I've allowed some to go without clothing, si alguna vez permití que alguien se fuera sin ropa, in verse 20, versículo 20, I gave him the fleece of my sheep. dice, yo le daré lo que son las pieles de mis ovejas. And then verse 21, Y luego en el versículo 21, if I have ever mistreated the orphans, si yo alguna vez maltraté al huérfano, when they came for me for help, cuando vinieron a mí por ayuda, here's the other half of the curse, aquí está la otra mitad de la maldición, verse 22, versículo 22, then let my arm fall from my shoulder blade, entonces que mi espalda se caiga de mi hombro and my arm be broken from the bone. y que mi brazo sea quebrado en el hueso.
Notice here we have the idea of the arm Ahora, noten aquí que tenemos la idea del brazo as the symbol of help. como el ejemplo o el símbolo de ayuda. And Job is saying, if I ever mistreated anybody, Y Job está diciendo, si alguna vez yo maltraté a alguien, then rip my arm from its shoulder blade entonces que me arranquen el brazo desde el hombro and tear it off. y que lo quite. Then we come to the third section Luego llegamos a la tercera sección, that starts now in que comienza en verse 24, versículo 24 and it basically deals with everything else. y prácticamente trata con todo lo demás. Notice verse 24 and 25. Vean versículo 24 y 25. If I've ever coveted gold, Si alguna vez codicié o puse en el oro mi esperanza, trusted in my possessions. o le dijera a mis posesiones, mi confianza eres tú. In verse 26 through 28, Versículos 26 al 28. he says, if I've ever looked at the sun or at the moon. Si alguna vez vi al sol o a la luna. Now, how many of you have looked at the sun and the moon? ¿Cuántos de ustedes han visto al sol o a la luna? All of you. Todos nosotros. Well, that's not what he's talking about. Ahora, no es de lo que está hablando Job. Notice verse 27. Vean el versículo 27. I looked at the sun and the moon, Ok, mirando el sol y la luna, and I was enticed by them, y que yo fuera engañado por ellos, and my mouth kissed my hand. y mi boca besó mi mano. That is the action of the pagans Esta era la acción de los paganos, who worship the sun, moon, and the stars. que adoraban al sol, a la luna y a las estrellas. So he's talking about idolatry. Entonces está hablando de idolatría. If I've ever worshiped the creation Si alguna vez jamás yo adoré la creación rather than the creator. en lugar del creador, Verse 29 through 31, versículo 29 al 31, if I've ever rejoiced at the calamity of another. si alguna vez me regocijé de la calamidad de otro. You ever had that happen? ¿Alguna vez han escuchado que esto suceda? This person is your enemy. El hecho de que se burlen del enemigo You don't like him. porque no te cae bien, no te gusta, And bad things happen to him. y que las cosas le sucedan a él. And you're saying, yeah! Y tú dices, sí, That's sin. eso es pecado. And Job said, I've never done that. Y dice Job, yo nunca he hecho eso. Verse 32, Versículo 32. if I ever did not take the stranger into my home. Dice, si alguna vez no permití que el forastero pasara la noche en mi casa. You see, in the ancient times, Saben, en los tiempos antiguos there were no hotels. no había hoteles. The custom for a traveler La costumbre para el viajero was simply to go into a village, era llegar a un pueblo, stand in the middle of town, sentarse ahí en medio de la ciudad, del pueblo, till someone offered him hospitality, hasta que alguien venía y le ofrecía hospitalidad took them into their home. para venir a su casa. Hospitality was greatly valued La hospitalidad era valorada grandemente in the ancient Middle East. en el antiguo Medio Oeste. Some of you may remember Algunos de ustedes quizás a recordarán story in Judges chapter la 19 historia de Jueces capítulo 19 about a man who went into the middle of a town, acerca de este hombre que vino hasta el centro de la ciudad and finally an old fellow took him into his house, y que finalmente un anciano vino y lo llevó a su casa but the residents of the city attacked them. y que los residentes de la ciudad lo atacaron. But that's the custom. Ahora, esta era la costumbre. You were expected to take a traveler into your home Era esperado tomar al viajero y traerlo a casa to feed them, para alimentarlo, to house them para darle casa before they went on their way. antes de que ellos siguieran su camino. And Job says, if I've ever not done that, Y dice Job, si alguna vez yo no hice eso. then verse 33, Versículo 33. if I've ever engaged in a cover-up, Dice, si yo quizá me relacioné con algún tipo de negocio oscuro, like Adam. como en el caso de Adán. Now think about that. Ahora piensen en eso. You know, one of the other sessions,
Recuerdan ustedes que una de las otras sesiones we were talking about the fall of man que estábamos hablando acerca de la caída del hombre and how, as a consequence of partaking of that fruit, y cómo es que la consecuencia de tomar el fruto, Adam and Eve's eyes were open cómo es que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos and they knew they were naked. y que ellos supieron que estaban desnudos. And I said then, what's the big deal? Y yo decía en aquel entonces, bueno, ¿y cuál es el asunto aquí? ¿Cuál es el problema? It's just a man and his wife. Solamente está ahí un hombre y una mujer y su esposa, But we began to realize, no, there's something more going on here pero empezamos a entender que hay algo más en esto, than just nakedness of body. que es solamente desnudez del cuerpo, There's nakedness of soul hay desnudez del alma, that I am now aware que de la cual ahora yo estoy consciente, that I'm not presentable que yo no estoy presentable to stand in the presence of God. para estar de pie en la presencia de Dios. And what did they do? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Made aprons Ellos hacen una diferencia, out of the fig leaves que ellos hacen ropa de hojas de higuera to cover up. para cubrirse a sí mismos. And man has been covering up his sin ever since. Y desde entonces el hombre está cubriendo su pecado. And Job here is saying, Entonces aquí lo que está diciendo Job if I've ever done that, es que si yo quizá hice esto. notice he's not claiming sinlessness, Ahora recuerden que noten que él no está clamando una vida sin pecado, but he's claiming that when he sins, sino que está diciendo es que cuando él peca, he confesses that sin él confiesa ese pecado before God. ante Dios. Notice as well in verse 34, Noten también en el versículo 34, if I've ever let my friends, si alguna vez dejé a mis amigos, my neighbor, a mi prójimo, my peers, a aquellos que eran mis compañeros, persuade me from doing the right thing. que me persuadieran de hacer lo bueno. Young people, Los jóvenes, you in particular ustedes de forma particular, are vulnerable to this very thing. son vulnerables de esto mismo. What the other kids think about you. Lo que los otros chicos piensan de ti. You want to please the crowd. Tú quieres agradar a la multitud. And Job is saying, Y Job if está diciendo, I am not guilty of doing that, yo no soy culpable de hacer eso. I have not let my peers Nunca dejé que mis compañeros, mis iguales, persuade me to do the wrong thing. me persuadieran para hacer lo malo. And then finally, Y finalmente, y'all getting tired of this? ¿ya se están cansando de esto? I mean, just one thing after another. Pero solamente una cosa detrás de otra. And here we come to the final thing. Y aquí llegamos al asunto final. If I've ever misused my land, Si yo usé mal mi tierra, you know, I abused my land. si yo abusé de mi tierra, Or if I've ever robbed crops from another man, es decir, si yo alguna vez robé la cosecha de otro hombre, then in verse 40, entonces, dice el Here's- versículo 14, here's the other half of the oath. aquí está la otra mitad de este juramento, Then let thistles grow instead of wheat, dice que en lugar de trigo me nazcan abrojos and let weeds grow instead of barley. y espinos en lugar de cebada. In other words, if I've ever done anything like that, En otras palabras, si alguna vez yo hice cualquiera de estas cosas, then let all my crops fail. entonces que todas mis cosechas fallen. So you see what's going on. Entonces pueden ver lo que está pasando aquí. Let's remember what his friends are accusing him of. Ahora recuerden de lo que lo estaban acusando sus amigos. You remember Eliphaz's last speech? ¿Recuerdan a Elifaz en su último discurso? Job, not only are you wicked, Job, tú no solamente eres un malvado, your iniquity is without end. sino que tu iniquidad no tiene fin. Job, you turned away the poor widow when she came to you. ¿Sabes qué, Job? Tú mandaste a la viuda y al huérfano. When the orphan held his arms out to you, Cuando el huérfano extendía sus manos hacia ti, you broke his arms, tú le rompiste los brazos sent him away empty. y los mandaste vacíos. Do they have proof? ¿Tenían ellos prueba? Did anybody see this? ¿Alguna vez alguien había visto esto? Are there witnesses? ¿Había testigos? No. No. Well, why do they think that? Entonces, ¿por qué es que ellos pensaban así? Legalism, Legalismo. quid pro quo, El quid pro quo. that you being judged
que tú estás siendo juzgado to this degree a este grado, means you have sinned significa que tú has pecado to a great degree. en un grado alto. And here is Job Y aquí está Job saying, I swear, diciendo, yo les juro, I've never, ever nunca done such a thing as you're suggesting. he hecho tal cosa como ustedes están sugiriendo. Now again, Ahora, una vez más, I don't think Job is claiming sinlessness, no creo que Job esté clamando estar sin pecado, but he is claiming to be a man sino que él está clamando ser un hombre who in the tenor of his ways, in the course of his ways, que en el curso de su camino has walked with God, ha caminado con Dios and he has not committed these gross sins y que no se ha comprometido con este tipo de pecados that his friends say he has done. de los cuales sus amigos están diciendo que And él then- había hecho. Notice the last words of verse 40. Ahora, noten las últimas palabras del versículo 40. The words of Job are ended, Aquí terminan las palabras de Job. and we say, finally. Y nosotros decimos, finalmente, Of the past 30 chapters, en los últimos 30 capítulos, he has spoken for 20 of those chapters, en los pasados 30 capítulos, Job ha hablado por 20, denying that he is guilty negando que él sea culpable of the charges that have been brought against him. de los cargos que le están siendo traídos. But as we analyze what's going on, Pero cuando analizamos qué es lo que está pasando, we realize that Job is struggling with legalism, encontramos que Job está luchando con legalismo, just like his friends, al igual que sus amigos, but from the other end, pero visto del otro lado, from the other side. de la otra esquina. The legalist says that when bad things happen, El legalismo dice, cuando las cosas malas suceden, it's because of bad sin. es porque hay pecado. Job is saying, I've not committed bad sin, Y Job está diciendo, yo no he cometido pecado, but still bad things have happened to me. pero aún cosas malas me están sucediendo. And so the implication Entonces la implicación is that God is dealing with me in evil es que Dios está tratando conmigo en maldad rather than righteousness. en lugar de injusticia. Back to last night. Y como veíamos anoche, Somebody's done somebody wrong, alguien ha hecho algo malo and it's not me. y no soy yo. And if it's not Job, Y si no es Job, then who is it? entonces ¿quién es? It's God. Es Dios. That's his claim. Ese es lo que él está debatiendo. He doesn't come right out and say it, Él no lo está diciendo, but he's struggling with legalism, pero él está luchando con legalismo, just like his friends. al igual que sus amigos. And may I say to you Y ya les pude haber dicho that that's the battle for us. que esta es la batalla para nosotros. How will we live? ¿Cómo viviremos? Let me just point out a few things before we conclude. Déjenme señalar algunas cosas antes de concluir. Notice the amazing amount of moral duty Noten la gran cantidad de deber moral that Job is conscious of. del cual Job está consciente. Much of this will not be fully expounded Ahora, mucho de esto no va a ser expuesto de forma completa, to the time of the New Testament. sino hasta el tiempo del Nuevo Testamento. But Job already knows, Pero Job ya lo sabe, long before the law of Moses, aún antes de la ley de Moisés, that there's certain things you shouldn't do. que hay ciertas cosas que tú no debes hacer. How does he know that? ¿Cómo es que él sabe eso? I believe it is an example Yo creo que esto es un ejemplo of what Paul called de lo que Pablo llamó the writing of the law on the heart el hecho de que estuviera escrita la ley en nuestro corazón, of the natural man. en el corazón del hombre natural. You say, well, that's not true. Y usted dirá, bueno, eso no es de verdad. We've got people today, Tenemos gente hoy they don't think murder's wrong. que no piensan que el asesinato sea malo.
I say, yes, they do. Sí, ellos saben que el asesinato es malo. You let somebody try to murder them. Ahora, ve si alguien trata de matarlos a ellos They think it's wrong. y ellos van a responder. You say that, people today don't believe adultery is wrong. Ahora usted dirá, no, la gente el día de hoy no cree que el adulterio sea malo. Yes, they do. Claro que sí. You let somebody run off with their wife, Ahora deja que alguien se meta con su esposa and you'll find out they believed adultery is wrong. y vas a ver si no creen que el adulterio es malo. Do you see what I'm saying? ¿Ven lo que les digo? It's what we call in the New Testament Es lo que llamamos en el Nuevo Testamento the golden rule, la regla de oro, which really is simply the universal principle of justice. que simplemente es el entendimiento universal de justicia, That I should know de que yo debería saber that I don't want done to me que lo que no quiero que se me haga a mí, what I would do, the evil I would do to another. se lo deba hacer a otro. That's just simple justice. Esto es justicia simple. And Job knows that. Y Job lo sabe. I asked you a question in the beginning. Ahora yo les hice una pregunta al principio. What's the worst part of the trial? ¿Cuál es la peor parte de la prueba? Was it the loss of his possessions, La pérdida de las his posesiones, family, su familia, his health? su salud. I believe we see at the end of Job, Yo creo que podemos ver que al final de Job, for him, para él, the worst blow, lo peor, it was to his pride, to his pride. lo peor tenía que ver con su orgullo. He's humiliated. Él está siendo humillado. And a man will put up with a lot of things. Y un hombre podrá salir con muchas cosas. But the worst thing that we will face in life Pero lo peor que podemos enfrentar en la vida is to be utterly humiliated. es ser completamente humillados. May I point out to you Que yo les pueda señalar that if ever we're to be saved, que para poder ser salvos we must be brought to a point of humiliation. debemos ser traídos a un punto de humillación. Jesus said, every man that exalts himself Jesucristo dijo que todo hombre que se exalta a sí mismo shall be abased, será bajado, but he that abases himself pero aquel que se humilla shall be exalted. será exaltado. If we're ever to be saved, Si nosotros hemos de ser salvos, we must be brought to the point debemos ser traídos al punto where we are willing to admit en el que estemos dispuestos a admitir we don't know the answer. que no conocemos la respuesta. When it comes to the salvation of our soul, Cuando se trata de la salvación de nuestra alma, we cannot arrive at the answer. We cannot arrive at the answer from our no own, in our podemos own nosotros intellect. llegar a la respuesta por nuestro propio conocimiento. We must humble ourselves before God Tenemos que humillarnos a nosotros mismos delante de Dios and say, God, teach me, y decirle a Dios, enséñame, show me. muéstrame. I can't figure this out. Yo realmente no lo puedo entender. Your ways are not my ways. Tus caminos no son mis caminos. So show me your way, Entonces Dios, muéstrame tus caminos and I'll embrace it. y yo lo abrazaré. Not only must you be brought to a humility of mind, No solamente debe ser traído a una humildad o humillación de la mente, but a humility of ability. sino a una humildad de capacidad. God, Dios, I can't do it. yo no puedo hacerlo. I can't make my heart new. Yo no puedo hacer mi corazón nuevo. The prophet put it like this, El profeta lo puso de esta forma. just like the black man cannot change the color of his skin, Así como el hombre negro no puede cambiar el color de su piel, or the leopard his spots, o el leproso cambiar sus manchas, o leopardo sus manchas. neither can I give myself a new heart. Yo no puedo de la misma forma cambiar mi corazón. You must do for me Tú tienes que hacer para mí what I cannot do for myself. lo que yo no puedo hacer por mí mismo.
I must be brought to that point Yo debo ser traído hasta ese punto if ever I'm to be saved. si he de ser salvo. As long as I think I can do it, Y mientras yo piense que yo puedo hacerlo, I'll be just like the rich young ruler yo seré como el joven rico who came to Jesus. que vino a Jesús. Just tell me what good thing I must do Ok, solamente dime qué cosa buena debo hacer to have eternal life. para que yo pueda tener vida eterna. I'm sure I've already done it. Ahora, yo estoy seguro que ya lo conseguí, But just in case, pero solo en caso, just tell me what to do dime qué debo hacer and I'll do it. y yo lo haré. Instead, we come En lugar de ello, venimos humiliated, humillados, admitting our inability, admitiendo nuestra incapacidad, admitting our sinfulness, admitiendo nuestra pecaminosidad, that not only because of our sin, de que no solamente por causa de nuestro pecado we're in this deep pit, estamos en este pozo profundo, but I'm so sinful, sino que soy tan pecaminoso I cannot get myself out. que yo no puedo salir de ahí. You say, just will, Dice, bueno, just choose. solo escógelo, decide. You don't know how deep this pit is. Tú no sabes cuán profundo es este pozo. And then humiliation Y luego el humillarse as it applies to our Lord. es aplicado a nuestro Señor. We look at the humiliation of Job Nosotros podemos ver que la humillación de and Job, we say, I can't imagine such a thing. en donde decimos, no, yo no puedo imaginarme tal To situación. start so high, Empezar tan alto, so respected, tan respetado and to lose it all. y perderlo todo. But I tell you, the humiliation of Job Pero yo les digo, la humillación de Job cannot compare no se puede comparar to the humiliation of Jesus. a la humillación de Jesús. Because as high a standing as Job had, Porque no importa cuán alto puedas estar como Job, it cannot compare to that of Jesus. no se puede comparar a cuán alto está Jesús. He was God, a very God, Él era Dios mismo, sharing in the glory of God. compartiendo la gloria de Dios. And he laid it aside. Y Él lo pone a un lado. He stripped himself Él se despoja a sí mismo of his glory. de su gloria He stepped out of heaven y desciende del cielo into this cesspool, a este céspol, a este lugar, this death camp a este campo de muerte, that we call earth. al que nosotros llamamos tierra. And he lived his life Y vivió su vida rejected. rechazado. No room for him at his birth. No hay lugar para él en su nacimiento. His hometown of Nazareth Su ciudad de Nazaret tries to throw him off a cliff. trata de tirarlo por un risco. In Capernaum, En Capernaum, where he did most of his mighty works, donde él hizo la mayoría de sus grandes milagros, they refused to believe on him. ellos rehusaron creer en And él. then he goes to Jerusalem, Y luego él va a Jerusalén and he's beaten, y es golpeado. mocked, Se burlan de él. the hair of his face plucked, El cabello, el vello de su rostro es arrancado. spit upon, Le escupen, stripped naked, lo desnudan, nailed to a cross, lo clavan a una cruz, treated like you wouldn't treat a dog. tratado como uno de los peor. The Lord of glory El Señor de gloria stooped, baja, humiliated es humillado to that degree, al grado, so that you and I a ese grado, tan solo para que tú y yo might be exalted, fuésemos exaltados might share in his glory. y que estemos en su gloria. Oh, do you see in Job O pueden ver en Job just a sample, solo un ejemplo, just a glimpse solo como un destello of the humiliation of our Lord? de la humillación de nuestro Señor. Creatures he created, Criaturas que Él creó,
killing their maker, matando a su creador. and faced with the awful cross, Y enfrentando la espantosa cruz, he says to his Father, le dice a su padre, not my will, no mi voluntad, but thy will sino tu voluntad be done. sea hecha. Why did he go? ¿Por qué fue él? Because of the will of his Father, Porque por la voluntad de su padre for the glory of his Father. y para la gloria de su padre. Thank you, Danny. Vamos a orar. A pedir. Mateo, quisiera.